Digo, antes de iniciar, ¿algún tipo de pregunta o comentario sobre lo que estuvimos hablando? ¿Una experiencia personal? A mí me gustó que usted haya mencionado que como que a cada carrera como que hay una vertiente como que aplicable de la economía, ¿verdad? Y que, o sea, que esta materia se debería de enfocar, no darla para economistas, sino para personas como que quieran una base para aplicar en su carrera, porque realmente es importante, por ejemplo, este tema de oferta y demanda, para saber, por ejemplo, lo que vale nuestro trabajo, porque eso es como variante de eso. Y nada, eso. Sí, muy bien, eso muy bien. O sea, es uno de los temas. Realmente yo lo que estoy estudiando realmente es algo que en el futuro yo puedo esperar buenos ingresos, los ingresos que yo espero. O yo estoy estudiando algo que lo estudia demasiada gente, hay mucha oferta y poca demanda. Entonces eso implica que no, los salarios no van a ser tan buenos. O sea, eso es importante a la hora de tomar la decisión también de lo que usted estudia. Porque viene la pregunta, pasión, amor, corazón o dinero. ¿Por qué usted estudia? ¿Por pasión o por dinero? A mí. Y, Ah, ok. Perdón. bueno, dígalo usted, dígalo usted. Bueno, está difícil. Yo, Yo, estudio, sí, yo diga. personalmente estudio por pasión, realmente. Pero de la pasión puede venir el dinero, realmente. Porque yo entiendo que en cada carrera, hasta vendiendo esquimal en la calle, o sea, eso depende de cómo tú. En cada sector hay dinero, pero lo que va a determinar si tú vas a vivir de eso es tu determinación, ¿verdad? Porque yo puedo hacer un negocio de comida callejera y si lo hago bien, eso puede terminar siendo una empresa. Bueno, lo ideal es que lo que usted haga a usted le guste, que usted tenga pasión. Pero si usted se mete en algo que no le da dinero, que no le permite sobrevivir, hay problema. Sí, o Entonces, sea, yo concuerdo con usted. Por ejemplo, como yo estudio música y hay sectores en el cual no está generando mucho. Por ejemplo, ahora mismo el sector de educación aquí en República Dominicana en música no es como que favorable. Pero sí hay sectores, por ejemplo, ingeniería de sonido, que, bueno, ahora mismo no por los conciertos, pero por ejemplo, en la composición de cine, que eso da muchísimo dinero. Y también va a depender de cómo tú te muevas, porque, por ejemplo, en la composición de cine aquí en República Dominicana, no es tan rentable como en Los Ángeles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, uno tiene como que aprender a eso, como que a saber dónde te conviene para ver si, para que tú tengas resultados positivos también. Eso es súper importante. Y para hacer eso, uno tiene que identificar los problemas, identificar, o sea, yo creo que lo primero es identificar el problema. Por ejemplo, aquí en la música clásica no deja mucho dinero, pero si tú te dedicas a hacer música popular, aquí sí te va a dejar dinero, por ejemplo. bueno, lo que usted está diciendo es específicamente a lo que yo me refería. O sea, tú estás identificando, tú no estás, bueno, yo me gusta la música y voy a hacer lo que me gusta, sino que tú estás claro, aparentemente, de bueno, ¿qué dentro de lo que a mí me gusta? ¿Dónde yo me puedo especializar en lo que me gusta que me pueda generar dinero? Exacto. O sea, tú estás Exacto. claro en eso, qué es lo que estamos hablando. O sea, tú has identificado que hay nichos en el mercado, que hay talentos específicos que pueden ser muy rentables, como aportar para, creo que es para el cine que estuvo diciendo, o irse a California, o sea, usted me mencionó algunas cosas donde lo que usted hace es valioso, mientras menciona otra que no es valioso, y entonces aquí lo lógico es que usted, aunque siga su pasión, de pasos hacia esos sectores que usted entiende que sí le pueden generar dinero, para que eventualmente usted pueda hacer lo que le gusta, pero ganar dinero. Porque no es
ser músico, sino, bueno, vamos a detectar qué áreas me pueden producir dinero y cómo me va bien. Y pensemos, por un ejemplo, pensemos por ejemplo en un Alex Rodríguez. Alex Rodríguez fue beisbolista, fue en un momento de lo mejor, en un momento fue el mejor pagado, pero ahora mismo lo que es un empresario. O sea, él evolucionó. Y pasa mucho eso, pasa mucho que usted estudia algo, psicología, ingeniería, etcétera, y termina haciendo otra cosa totalmente diferente. Sí. Y al final de cuentas, haga lo que usted haga, en cierto sentido, usted siempre va a ser algún tipo de empresario o emprendedor. Totalmente. Entonces, Sí, básicamente, eso es lo que nos referimos. esto de la pasión, realmente, qué sé yo, o sea, en cada área hay mucho dinero, pero tú tienes que saber cómo, tienes que irte donde hay dinero. Por ejemplo, hay cosas que a mí no me gusta tocar en boda y tengo porque por el dinero y vaina. O sea, y hay cosas que sí me gustan y lo hago. Entonces, yo creo que es como pensar bien las cosas y organizarse. O sea, en cada área hay dinero. Bien, entonces pasemos ahora, que no dura mucho tiempo en esta parte introductoria, al tema de la macroeconomía. Entonces, la macroeconomía, vuelvo y repito aquí, cuando nosotros queremos analizar el mercado, tenemos las situaciones internas de la empresa, y para eso el tema de costos y alguna teoría que hablan sobre lo que serían mis fortalezas y debilidades y potencialidades. Donde yo tengo que saber cuáles son mis fortalezas, y puedo verlo desde el punto de vista de oportunidades que se pueden presentar, qué debo desarrollar, el talento, gestión del talento, los psicólogos, para desarrollar esas capacidades en mis empleados o mí mismo, y en base a eso, es un primer elemento para yo analizar las oportunidades que hay en el mercado. Y luego está lo externo que es del mercado, que son exclusivas a mi mercado, el mercado de música, el mercado de psicología, el mercado de ingeniería, el mercado de construcciones de carretera, el mercado de veterinaria, de alimentación, de microveterinaria, o sea, animales domésticos como gato, perro, o macro, vacas y para carne, etcétera, que son de mi mercado exclusivo, pero también está la situación en general de la economía como un todo, que es la macroeconomía. Y eso es lo que nos vamos hoy a tratar. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar del PIB, vamos a hablar del crecimiento económico. ¿Cuál es el valor ideal del crecimiento económico? Habla de la inflación. ¿Qué es la inflación y cuál es su valor ideal? El desempleo. ¿Qué es el desempleo? ¿Cuál sería su valor ideal? Y otro concepto como tasa de cambio y tasa de interés. Entonces, primero que vamos a empezar es la inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Alguien aquí sabe qué es la inflación? Génesis, ¿qué es la inflación? Yo puedo decirle, profe. Dígame, Ana Patricia. Por ejemplo, en el caso de lo del pan, si lo hubiesen puesto a 10 pesos, hubiese sido, por ejemplo, una inflación porque era un aumento excesivo de algo. Es cuando algo sube, pero de forma excesiva. Que esto sucede por el desequilibrio que existe entre la producción y la demanda en el mercado. Ok, ¿qué más? Bueno, eso es lo que ya dice. O sea, la inflación siempre tiene una relación de oferta y demanda. Dependiendo de esa relación, puede haber una inflación. Ok, por ejemplo, sube el plátano de precio. Hay una sequía. Hay poco plátano, oferta y demanda. El precio del plátano sube. A los 6 meses se normaliza todo y el precio del plátano bajó. ¿Eso es inflación? Desde el punto de vista teórico, eso no es inflación. Por la primera característica de la inflación es que es un incremento sostenido en el tiempo. Si se produce un desequilibrio puntual que sube un producto y después baja, no es inflación. Por ejemplo, la mascarilla. Cuando empezó el COVID, hubo una demanda extraordinaria de mascarilla, no había el stock, el inventario, el precio de mascarilla se puso por el cielo, pero ¿qué hizo mucha gente, muchos emprendedores? A traer mascarilla. Y todo el mundo cogió a traer mascarilla. Entonces llegó un momento dado que como todo el mundo traía mascarilla, el precio de mascarilla bajó. La gente que inicialmente lo hizo ganó mucho dinero, pero la gente que lo hizo al final
perdió dinero. Entonces, la inflación, primera característica, que tiene que ser sostenida en el tiempo. No puede ser algo que sube y después baja. Segundo punto, la inflación es generalizada. Que suba un solo producto, como el pan, no sería inflación, desde el punto de vista académico. La inflación tiene que ser generalizada. O sea, tiene que ser que subió el pan, que subió el plátano, que subió la carne, que subió, o sea, la mayoría de los productos que suban de precio. Y no que suban mucho. O sea, si suben de precio, hay inflación. Y esa inflación se puede calcular. Tú, por ejemplo, calcula el precio de ahora, el precio del futuro, y dice, bueno, yo antes con 1,000 pesos compraba estos productos. Ahora necesito 1,100 pesos para comprar los productos. Tú puedes calcular ahí qué porcentaje subió. Y ese porcentaje, sea poco o sea mucho, es inflación. Inclusive, los precios pudieran bajar. Y si los precios bajaran, entonces se diera una inflación negativa, una deflación. Entonces, la inflación cumple con 3 características. La tercera sería que es un efecto monetario, que es algo que todavía no podemos explicar, pero tiene que ver con la cantidad de dinero que hay en la calle. Adelanto eso. Entonces, las 3 características de la inflación son, primero, es un incremento sostenido de los precios, generalizado. Cuando digo sostenido es que sube pero no baja. Generalizado, no es un producto, sino son muchos productos. Y la tercera característica es que es un efecto monetario. ¿Cómo se mide la inflación? Bueno, realmente la inflación no es lo que se mide, sino lo que, sino lo que se mide es el precio al consumidor. La inflación realmente a quien le molesta es al consumidor. Y el Banco Central lo que hace es que hace una canasta, dice, bueno, la clase divide la sociedad en 5, el 20% más rico, después el 20%, después del 20%, hasta el 20% con menos posibilidad económica, y construye una canasta. Dice, bueno, ¿qué consume un consumidor del quintil? Porque son 5 partes, 20% por 5 son 100, del quintil más bajo, ese 20% más bajo, ¿qué consume? Del siguiente y del siguiente. Y con esa canasta de lo que supuestamente consume, el Banco Central hace una encuesta de precios y calcula, bueno, la canasta familiar de este nivel social se incrementó de 18,000 pesos a 20,000 pesos. Y a partir de ahí calcula el índice de precio del consumidor y dice entonces que eso se vincula a la inflación. ¿Okay? Más o menos caminan en la misma dirección, pero no es exactamente lo mismo. O sea que realmente el Banco Central, cuando habla de inflación, lo que está hablando es de índice de precio del consumidor, lo calcula por quintil y después hace un promedio general, y ese promedio general es la tasa que se publica como inflación. Pero se enfoca realmente más inflación en los productos que impactan al consumidor. O sea que los productos que impactan en el productor o las empresas, eso no se están considerando en esta canasta que se utiliza para evaluar cómo los precios han evolucionado. ¿Y cuál sería el valor ideal de la inflación? Alina, ¿qué usted cree? ¿Cuál sería el valor ideal de la inflación en un mundo perfecto? ¿Cuánto usted cree que debería ser la inflación? Alina. ¿No está aquí Alina? Alina no participa. Vamos a apuntar aquí que no está participando Alina. A ver, Dalina. La que no me responda la voy a sacar del aula virtual. Dígame, profesor. ¿Cuál usted cree que es el valor ideal de la inflación en un mundo perfecto? ¿Cuál usted cree que sería el valor de la inflación o debiera ser? ¿Qué usted cree que debiera ser ese valor ideal? Bueno, debería de ser uno que se adecue al mercado, es decir, al público en general. Pero dígame el valor, un 10%, un 5%. ¿Cuál valor usted cree, usted quisiera que fuera el de la inflación? Un 4%. Un 4%. ¿Y usted, Génesis? ¿Qué valor quiere? ¿Qué valor usted entiende que fuera el perfecto?
¿Cuál es el valor actual? Y el valor actual, o sea, que se mantenga, si la inflación fue año pasado un 2, que sea un 2 este año. No, ella que lo que está preguntando, profesor, que cuál es el valor actual ahora mismo. Ahora mismo es alto, está como un 5%. Bueno, pues un 2% yo considero. Y profesor, una pregunta, ¿cuál usted, y perdón que le pregunte, usted entiende que sería el adecuado? Porque usted está diciendo que un 5 es muy alto. Y usted lo dice porque conoce mucho más que nosotros. Mira, lo que pasa es que desde el punto de vista de la psicología y la pedagogía actual, se plantea que es bueno explorar lo que piensan los estudiantes antes de uno plantear el problema para plantear el aprendizaje. Se aprende mejor. Entonces yo por eso primero pregunto un poco a los estudiantes para luego plantearle el tema y entonces eso, según la visión constructivista, los psicólogos plantean que es más efectivo para el aprendizaje. Entonces, por eso lo estoy haciendo así. Pero yo pregunto, lo ideal no sería que no hubiera inflación. Lo ideal no sería que los precios se mantuvieran igual y punto. No sería lo ideal. Sí, pero que eso nunca se va a lograr porque usted dice, bueno, que se mantenga. No, perdón, porque yo nunca dije que se lograra. Yo hablé en un mundo ideal, perfecto, ¿qué usted entiende que debiera pasar? Esa fue la pregunta. Lo que pasa es que lo que puede ser ideal para mí quizá no lo sea para usted. Bueno, está bien, yo le estoy preguntando lo ideal que usted piensa, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy planteando es que lo ideal sería 0. ¿Por qué sería 0? Porque nadie gana con la inflación. ¿Por qué haber inflación? O sea, si estuviéramos un poquito más a fondo, nos diéramos cuenta qué genera la inflación y realmente pudiéramos decir, mira, lo ideal sería que los precios no cambiaran, que no hubiera inflación. O sea, es un efecto pernicioso, no es favorable. La inflación no favorece a nadie. O sea, usted quiere que continuamente usted, con lo que gana, la cosa esté más cara. Usted no quiere eso. O sea, lo que quisiéramos es que no hubiera inflación, que las cosas mantuvieran su precio. Y usted gana y con eso compra lo que compra, punto. Y si usted aumenta su salario, pues puede comprar más cosas, usted es más rico. Y si usted tiene un ahorro, que su ahorro no se pierde en el tiempo. Si hay inflación alta y usted tiene un ahorro, ese dinero que usted tiene ahí ahorrado disminuye en el tiempo. Entonces, a nivel teórico, lo ideal sería que no hubiera inflación. Profe. No hubiera inflación. Sí, dígame. Ese por ciento determina el crecimiento del precio a qué tiempo. O sea, si es un 2%, el precio aumenta un 2% cada año, por ejemplo, algo así. Mira, eso se calcula mensual, pero siempre se normaliza anual. O sea, siempre cuando se publican las tasas, se tienden a anualizar. Pero se calcula mensual. Se pudiera hablar en términos mensuales, aunque el estándar es cuando se hacen los análisis plantear cuál sería la inflación anual. Esa es como la forma como que se refiere. Se habla del crecimiento económico anual, de la inflación anual, se tiende a anualizar la tasa, aunque se calcula todos los meses. Entonces, los precios suben todos los meses, un 2%. No, ahora mismo es un 5 y es anual. Pero pudiera pasar. Álvaro. No, porque ahora mismo hay una inflación alta. O sea, ahora mismo fruto del COVID, hay una inflación alta. Y ahora mismo la gente está quejando de eso, que va al supermercado está todo más caro. O sea, que cada año que pasa, los precios suben un 5%. No, yo no dije eso. Dije, okay. Ahora mismo está. Ahora lo que estamos discutiendo es a largo plazo qué debiera ser. Okay. Yo postulo que lo ideal sería 0. Una hipótesis que estoy planteando. Porque es un efecto que, en definitiva, no beneficia a nadie. O sea, no hay un beneficio de eso. Entonces, es algo que distorsiona. Y si la inflación fuera muy alta, es un problema. Venezuela, hay inflaciones de 100% anual, de 500% anual, y es un problema. Usted de repente, lo que usted tenía, que usted consumía, no le da para nada ahora. Entonces usted está perdiendo capacidad de compra, su nivel de vida se está deteriorando, porque usted el dinero que tiene ya no compra lo que compraba antes. Entonces la gente se molesta, eso crea malestar social, la gente va a hacer huelga y se crean problemas sociales porque la gente está insatisfecha porque la inflación está muy alta. O sea, una inflación demasiado alta va a impactar negativamente, tumba gobierno. No puede tumbar gobierno a menos que sean dictatoriales. Y aún los dictatoriales lo tumba. La Revolución Francesa se dio por un tema inflacionario, un incremento de precios, la gente no podía consumir y hubo molestias que llevaron a la Revolución Francesa, que desencadenaron la Revolución Francesa, aunque había otras razones. Entonces, ahora,
¿Por qué la meta? Los bancos centrales tienen meta. La meta de los países desarrollados, como Estados Unidos y Europa, en tiempos normales, no COVID, la meta anda por un 2% anual. Mientras que República Dominicana, fuera del COVID, la meta es un 4% anual con un rango de 1% de diferencia, o sea, entre un 3 y un 5. El Banco Central se planifica y va a buscar, y su meta va a ser controlar la inflación, esa es la principal función de los bancos centrales. Y el Banco Central se plantea como meta que es entre un 3 y un 5, para que los agentes económicos esperen eso, digan, bueno, cada año va a estar entre un 3 y un 5. Ahora, ¿por qué la meta en Estados Unidos, que menos, y en Europa, que menos, y aquí que más? ¿Por qué la meta es un 2, un 3, un 4, un 5? ¿Por qué no es 0? Bueno, lo que pasa es que hay otro fenómeno que se llama deflación, que es cuando los precios bajan. Ángeles, ¿a usted le gustaría vivir en un país donde hubiera deflación? Donde usted ganara 50,000 pesos y todos los meses los productos estuvieran más baratos. ¿Le gustaría a usted, Ángeles, eso? Repita la pregunta, profe, por favor. ¿Le gustaría a usted vivir en un país donde todos los meses los precios de los productos fueran inferiores? Todos los meses el pan está más barato, todos los meses la carne está más barata, todos los meses el alcohol está más barato, todos los meses todos los productos están más baratos. ¿A usted le gustaría vivir en un país así? Y usted gana lo mismo. Bueno, profesor, aunque suena demasiado bien, pero estaríamos en un desequilibrio global. O sea, porque si solamente sería en este país, algo estaría raro. Sería raro. Pero desde un punto de vista ideal, Algo, maestro? ¿qué le gustaría? Un segundito, doy la palabra a ti ahora, Ana María. De una manera ideal, en un mundo perfecto, si tú pudieras pedir un deseo, que el mundo fuera perfecto, ¿te gustaría eso? ¿Que sucediera eso? Pero claro, profesor, porque, por ejemplo, hay personas que sí tienen las condiciones para costear eso, pero uno debe de pensar en las otras personas que no podrían. Porque, ok, en un mundo ideal, a mí me encantaría que todo el mundo pudiera adquirir productos de la primera necesidad, por ejemplo, que es lo principal. Pero eso sería en un mundo ideal, profesor, algo muy diferente a la realidad, lamentablemente. Ana Patricia, dígame. Yo pienso que en nuestra realidad eso es una utopía, porque, por ejemplo, la canasta básica sí yo puedo decir que desearía que bajara de precios, pero entonces eso haría, desde mi punto de vista, que no sé nada de economía, un impacto económico muy fuerte para el sistema capitalista, porque cómo ellos van a ganar dinero y ellos son que mantienen la economía. Cómo el fisco cobra sus impuestos, por ejemplo, si el precio de los productos cada día van devaluando, quizás puede haber más pobreza. Y es lo que pasa, por ejemplo, en países comunistas como Cuba o quizás Venezuela, que ellos tienen, por ejemplo, las cosas, por ejemplo, en países comunistas, una universidad, por ejemplo, es un producto porque se vende, yo pago la UNFU. Un servicio. Servicio. Es súper barato, súper gratis, pero por ejemplo, ellos no pueden adquirir productos de otros países porque ya por el sistema comunista, pero por ejemplo, también la economía, si todo baja, ¿cómo van a comprar a precio de otro país, por ejemplo, para traer ciertos productos aquí? Yo pienso que quizás solamente la canasta básica sí, para garantizar la alimentación a todo el mundo, pero no con todos los productos. Interesante lo que usted plantea. Obviamente tendríamos que seguir avanzando en una serie de conceptos que no hemos dado para yo meterme ahí, pero usted plantea una serie de cosas que son muy interesantes. Pero hay un efecto que es el grave, sobre todo. O sea, hay varios factores, usted mencionó algunos que pueden ser interesantes ahí, pero el factor sobre todo importante es lo siguiente: ¿qué usted haría? Si usted tiene 50,000 pesos en el bolsillo, ¿usted lo gasta? O usted dice, no, mira, yo mejor lo que voy a hacer es no gastarlo ahora, porque como todos los meses va a estar más barato, entonces, si yo puedo aguantar, consumo lo mínimo y yo aguanto, ese dinero se está multiplicando, cada día va a poder comprar más cosas. Entonces yo prefiero no gastar para guardarlo
Y ya cuando esté muy barata, entonces la compro. Entonces yo con el mismo dinero compro más cosas. ¿Sería lógico este tipo de abordaje? Claro. Profe. Entonces ese es el problema. El problema va a ser que nadie va a querer comprar, la gente va a consumir lo mínimo, no va a haber actividad económica, la economía se va a colapsar. La gente no va a comprar, los productores van a tener los productos, no los van a vender porque la gente no lo quiere comprar, entonces la actividad económica se va a caer. Entonces, realmente cuando se mete la economía en esa dinámica, es muy difícil de salir de esa dinámica. Y por esa razón, la deflación crea una situación desfavorable para la economía, o puede crearla, o suele crearla, y no es deseable, porque salir de esa espiral deflacionaria es muy difícil. Los gobiernos no tienen esa herramienta para salir de ahí. Y entonces no se quiere eso, se evita eso. Por lo tanto, querer una inflación de un 0% es peligroso porque puede caer en negativa. Muy fácil. Una inflación muy bajita es peligrosa porque puede caer en deflación. Y si se crea esta dinámica psicológica de que la gente dice no voy a gastar para mejor guardar dinero, entonces se crea una espiral que puede meter la economía en una recesión. Ahorita vamos a explicar lo que es una recesión. Entonces, por eso se quiere mejor en los países desarrollados, una inflación ligera, moderada, pero lejos de cero, con 2% en Europa y Estados Unidos, y no un 0%. Y en países como el nuestro, por otras razones, no podemos tener la misma inflación que los países desarrollados, y por lo general vamos a tener una inflación ligeramente superior. Hay una explicación que tiene que ver con las exportaciones, las importaciones y otro tipo de cosas que todavía no estamos preparados para explicarlo, pero por lo general los países subdesarrollados vamos a tener la inflación un poquito por encima, salvo que tuviéramos un desempeño comercial diferente. En el caso nuestro tenemos más importaciones que las exportaciones y todo eso va a impactar en lo que estoy diciendo. Pero la inflación, entonces, en definitiva, que se aspira aquí es un 4%. O sea que la inflación que de cada país no tiene que ser la misma. Cuando planteamos la inflación ideal, va a depender del país y sobre todo los bancos centrales van a tener una meta. Si el Banco Central es confiable, la inflación siempre va a oscilar entre un rango que dice el Banco Central, porque el Banco Central se compromete a que la inflación va a ser moderada, y los agentes económicos están tranquilos porque dicen, no, la inflación va a ser moderada, la inflación no es relevante, es bajita y es manejable, ya estamos acostumbrados, no hay problema. Si la inflación subiera muy alta o fuera negativo, y el Banco Central no había planteado eso, entonces hay una desconfianza en el Banco Central, y los agentes económicos, psicología, se crean expectativas de que va a ser más alta la inflación y eso distorsiona la economía. O sea que por eso se necesita que el Banco Central, que es el que se especializa en el tema de la inflación, mida los índices al consumidor, lo diga en cuánto está y se comprometa en que va a estar en un rango de un patrón, cumpla y que sea una inflación moderada. Entonces, esas son las metas inflacionarias, que en Estados Unidos un 2%, 1.2% en estos momentos, digo, el COVID rompió con eso, y en República Dominicana anda en entre 3 y un 5, ahora mismo estamos por encima con el COVID, porque el COVID ha distorsionado todo, o sea que ahora mismo hay preocupación porque la inflación está ligeramente alta, ligeramente por encima de lo que debiera ser, pero estamos viendo una crisis, ¿verdad? Históricamente en República Dominicana andaba siempre en un 8, un 7, un 6, como hasta el 2012. Del 2012 para acá, entonces el Banco Central se ha comprometido con tasa más bajita de alrededor de un 4%. O sea que en los últimos 6, 7 años, la tasa de inflación meta anda en 4%, aunque si miramos la historia, realmente era un poquito más, 90, al principio de 2000, era un poquito muy alta, con valores muy altos cuando Hipólito, que se metió en casi un 100%, alrededor de un 100%. ¿Qué es la hiperinflación? La hiperinflación son inflaciones demasiado altas, un 20, un 50%, un 100% en un año. Entonces eso crea una distorsión increíble en la economía y es muy peligrosa. Sobre todo está vinculado cuando el gobierno comienza a imprimir dinero, oferta y demanda. ¿Qué pasa si el gobierno imprime mucho peso? ¿Qué pasa con los dólares? El peso es abundante, el dólar es escaso y el dólar se va a devaluar. Si el gobierno recoge los pesos, el peso es escaso, el dólar abundante y el dólar se aprecia. Entonces, cuando el gobierno tira mucho dinero a la calle,
la gente va a gastar más, se incrementa la demanda, pero la oferta no estaba preparado para eso. Por lo tanto, no va el producto y eso va a hacer que el precio. Y también, ¿qué se va a hacer con ese remanente? Pedir importaciones, consumir más productos de fuera. Entonces, si el gobierno tira mucho dinero a la calle, va a crear inflación. Eso lo explicaremos cuando demos la teoría de keynesiana, si me toca ese tema, que explica un poquito cómo funciona eso. Pero el punto en definitiva es que no se quiere la inflación muy alta, no se quiere hiperinflación, se crea una distorsión económica, hay inestabilidad, al igual que si hay deflación. Lo ideal va a ser una inflación moderada dentro del parámetro que cada año establece el Banco Central. Todo no está claro, bueno, que espera que sea entre tal valor y tal valor. Entonces, eso nos da un primer abordaje de lo que es la inflación. El segundo concepto que vamos a desarrollar es el PIB. ¿Quién sabe qué es el PIB? La mamá lo levantó. Tamarquis, dígame a ver, ¿qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. Muy bien, el Producto Interno Bruto. Pero usted sabe qué significa eso. ¿Qué es lo que es el Producto Interno Bruto? ¿Tiene idea? Dígame, Alejandro. Eso no es la cantidad de dinero en bruto que tiene el país, algo así. O sea, es como el total de bienes y servicios que produce el país. No es dinero, porque dinero es una cosa, Producto Interno Bruto, serían productos o servicios. Exacto. O sea que es todo lo producido en un año en un país. Por ejemplo, yo, que estoy dando clase ahora mismo, estoy contribuyendo con mi servicio al Producto Interno Bruto. Usted, cuando toca una boda y le pagan, está contribuyendo al Producto Interno Bruto. Si una fábrica hizo una pasta dominicana, contribuye al Producto Interno Bruto. ¿Qué no va en el Producto Interno Bruto? No va en lo legal, o sea que si el polvito blanco que a ustedes les gusta, se hace ese negocito, eso no está en el Producto Interno Bruto, lo ilegal no se contabiliza. Si, por ejemplo, hay una madre que tiene una nana que le cuida al hijo y ella trabaja, tanto el trabajo de la mamá como de la nana va en el Producto Interno Bruto. Pero si la mamá deja de trabajar y se pone a cuidar a su niño, eso no va en el Producto Interno Bruto porque no recibe pago. Para que ir en el Producto Interno Bruto son trabajos que tienen pagos, o sea, que se pagan. Por ejemplo, si se hace una construcción el año pasado y alguien la compró y la vende este año, eso no va en el Producto Interno Bruto. Eso va en el Producto Interno Bruto del año pasado. Lo que se construye en un año, se calcula en un año, al año siguiente, aunque se revenda, no hay valor agregado, no se incluye. Ahora, si esa propiedad se remodela y se vende a otro precio, entonces ese valor adicional de la remodelación sí se incluye en el Producto Interno Bruto. O sea que son las cosas que son legales, se incluye lo ilegal, son cosas que son pagas y son cosas que son producidas en un año en República Dominicana. O sea que todo lo que se importa, carro, etcétera, todo eso se excluye del Producto Interno Bruto. O sea, el Producto Interno Bruto es lo que aquí se hace en bienes y servicios en República Dominicana. Ahí tenemos el PIB nominal y el real. El nominal sería como los ingresos, sería el precio por la cantidad del producto, mientras que el real se refiere solamente al producto, o sea que estamos quitando el efecto inflacionario en el cálculo. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo numérico rápido. Imaginemos que tenemos un país que produce leche, plátano, carne y arroz. Este año produjo estas cantidades a este precio y entonces multiplicamos precio por cantidad, y este valor que tenemos aquí, que es la sumatoria de todo eso, sería el Producto Interno Bruto nominal. Al año siguiente se producen estas cantidades. Piensen que las cantidades son menores. Disculpe. Esta es menor. Diga. ¿Está presentando? Sí, ¿no está viendo la presentación? No, ¿En ningún momento se ha visto la presentación? no. No, profesor. No, Pero aquí dice que sí. pues no está.
Ahora Ahora sí. sí. Yo todo el tiempo he estado con una presentación desde que iniciamos la clase. Y todo lo que yo lamento mucho que no se estaba viendo, pero yo le había dado. No sé qué habrá pasado. Bueno, volvemos aquí. Entonces, en principio, yo produzco leche, plátano, carne y arroz. Esta es la cantidad de productos que se fabricó en República Dominicana, se produjo, y este es el precio. Entonces, a partir de ahí, yo calculo el total, esto por esto, y sumo. Entonces, este valor total sería el PIB nominal. Al siguiente año se produjeron ahora estas cantidades a este precio. Fíjense que aquí la cantidad disminuyó, pero el precio subió. Aquí la cantidad disminuyó, pero el precio subió. Aquí la cantidad sí se incrementó y también el precio se incrementó. Y aquí la cantidad se incrementó y el precio también. Entonces la pregunta es, ¿esta economía creció o no creció? Porque no nos interesa el ingreso, nos interesa si se produjo más o menos. Y yo tengo que en leche produje menos, que en plátano produje menos, pero que en carne más y en arroz más. Entonces, ¿hasta qué punto este incremento que hay es producto del incremento de los precios, que es la inflación, y hasta qué punto es porque se produjo más cantidad? O sea, aquí se da un problema. El crecimiento total sería 310 menos 270 entre 270, y me da que hubo un incremento de aquí para acá de un 15%, pero ese 15% incluye lo que creció por inflación y lo que pudo haber crecido por producto, incluso pudo haber decrecido el producto. Entonces yo tengo que hacer una eliminación del factor inflacionario. ¿Cómo eso se hacía antes? La metodología ha cambiado, pero me resulta más pedagógico plantear cómo se hacía antes. ¿Qué se hacía antes? Pues yo cojo las cantidades nuevas y la trabajo con el precio de referencia. El precio de referencia antes no tiene que ser el anterior, sino un año de referencia. El Banco Central decía el 2010. Entonces calculaba el 2011, el 12, el 13, el 14 con el precio del 2010. O se puede decir a precio del 2010. Entonces el punto es que se fijaba el precio para calcularlo, no del año presente, sino del año de referencia, en este caso sería el anterior, y yo calculo las cantidades de este año con el precio o con un precio de referencia o un precio anterior. Y entonces cuando lo calculo así, me da un valor inferior a este valor. Yo digo que esto fue lo que creció por producto de 70,000 a 278 y de 278 a 310 creció por inflación. Entonces el PIB real sería los 278 menos 270 entre 270 y realmente la economía creció, el PIB real creció un 3%. Y de los 310 originales menos los 278, entre 278, esa sería la inflación. O sea, en este caso hubo un crecimiento real de un 3% y una inflación de un 11%. Si yo divido el PIB real entre el PIB nominal, o sea, divido los 310 entre los 78, me va a dar que fue un 11.64% la inflación. Y esta es la verdadera inflación. Ese deflactor me puede dar la inflación, que en principio va a ser igual al índice del consumidor, que calcula un central, que lo calcula diferente. No son totalmente iguales, pero en principio deberían moverse igual. Pero esta sería la verdadera inflación. Entonces, nosotros queremos calcular el crecimiento del PIB real, que excluye la inflación, y no del PIB nominal. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, es un crecimiento sin inflación, que es del PIB real, y se calcula los dos índices. Se calcula el crecimiento de esta manera, con una manera parecida, y no por aquí, sino por medio de encuesta al índice del consumidor de precios, la canasta que estuvimos hablando, se calcula la inflación y tenemos el PIB real y tenemos la inflación. Se entiende más o menos a grosso modo qué es el PIB y qué es la inflación a partir de esto que he puesto. O sea, el ejercicio matemático lo pongo no porque vamos a hacer trabajar con eso, sino para que ilustrara un poquito y nos ayude un poquito a entender qué nos referimos con PIB real y qué nos referimos con inflación. Pilar, ¿usted entendió qué es el PIB real y el PIB nominal y la inflación? Sí, profe. En este otro ejemplo, que pongo otras volumetrías y otros precios, me dio que
aunque crece de 2,70 a 2,87 a nivel nominal, el PIB nominal, realmente el PIB real disminuyó. Cuando yo cojo los precios originales y la cantidad de nuevas, que son todas menores, me da que realmente bajó de 2,70 a 2,57. Por lo tanto, el PIB real en este caso decreció, la economía decreció, lo que es malo, es un decrecimiento económico, una recesión se está dando en ese sentido, y la inflación sí fue alta. Entonces el crecimiento nominal fue un 6%, pero realmente la producción decreció, se produjo menos 4,75, y la inflación fue alta. Entonces el PIB nominal no puede engañar estamos vendiendo más, se está produciendo más, pero realmente es porque hay inflación. La cantidad de que estamos trabajando son menos, tenemos menos pacientes, hacemos menos edificios, tenemos menos trabajo, estamos manejando más dinero. Y cuando cogemos ese dinero, nos rinde menos porque hay inflación. Entonces, esto aquí se está haciendo, se separa lo que es que haya más trabajo y más producción de bienes y servicios, PIB real, de el efecto que se da con los incrementos de precio. No es ganar más dinero solamente. De repente, si ese más dinero creció, pero menos de lo que creció la inflación, estamos presos. ¿Eso qué implica eso? Eso implica que usted, si la inflación cada año es un 5%, un 4, un 3, usted debiera periódicamente tener ajustes salariales en esa magnitud. Porque si usted no tiene ajustes salariales en esa magnitud, usted cada día es más pobre. Si usted gana 20,000 pesos y pasan 4 años y sigue ganando 20,000 pesos, pues usted es más pobre, porque usted en 4 años después va a comprar mucho menos cosas con esos 20,000 pesos. O usted gana 50 o gana 100. O sea que se espera que cada X tiempo, un año, 2 años, y supuestamente cada 2 años se revisan los salarios, debieran incrementar su salario en mínimo lo que fue la inflación, para que usted se mantenga igual. Lo ideal sería que creciera a un nivel por encima, y entonces usted está mejorando su nivel de vida, porque está ganando ahora más dinero. Entonces no es ganar más dinero en términos nominales, sino con respecto a la inflación. ¿Se entiende eso? Sí, profesor, pero usted dice que cada 2 años se tiene que hacer un reajuste salarial. Pero tengo entendido que entre más uno gana, más el gobierno te quita, es decir, más te cobran por impuestos sobre la renta, más impuestos internos, que es decir, el aumento muchas veces, vamos a decir, por el aumento que te hacen o la mínima cantidad que te aumentan, muchas veces ni es tan beneficioso, porque los descuentos o lo que te quitan no vale la pena. No sé si me entiende lo que quiere decir. Sí, te entiendo, pero eso no es tan así. Te voy a explicar por qué. Okay. El impuesto del gobierno, el impuesto sobre la renta, se incrementa, pero no es sobre el total, es sobre el valor adicional. O sea que el gobierno te dice, mira, si tú ganas 32,000 pesos o menos, ahora creo que subió un poquito el valor, hay que ver cuánto es el valor actual, yo no te cobro impuestos. Entonces tú ganas 20,000, no te cobro impuestos, ganas 25,000, no te cobro impuestos, hasta que llega el valor que andaba en 32 hace un par de años, debe estar en 35, vamos a suponer que sea 35. No te cobro nada a 35. Entonces te suben el salario, vamos a sumar un 10%, 3,500 pesos. Y 35 era el límite. O sea que ya te toca cobrar impuestos de un 10%. Bueno, yo te van a cobrar el impuesto del 10% sobre los 35. O sea, los 35 siguen quedando exonerados y te van a cobrar el impuesto sobre los 3,500, un 10%, te van a cobrar 350 pesos. Entonces tú en vez de ganar 38,500, hay que rebajarte 350 pesos, ¿verdad? Que sería, entonces tú ganarías 38,150, me parece. O sea que tu incremento fue en vez de 3,500, fue de 2,150. Pero no te cobraron el impuesto sobre los 35 originales. De repente después tú llegas a 60, no recuerdo el monto exacto cuánto, entonces ya suben a 15. Bueno, de los 35 primeros, exento, de los 35 a los 60, te cobran un 10, que sería 35 menos 60, sería 25, te cobran 2,500 pesos, hasta 60,000 pesos, tú pagas 2,500 pesos, y lo que gane más de 60,000, te cobrarán un 15. Si tú ganas 65, te cobran un 15 de los 5,000 y se va acumulando eso en tu impuesto. Entonces, aunque tú pagas más impuestos, no es sobre la base total que tú pagas, sino sobre lo adicional que te van a cobrar dependiendo del monto que tú ganas, o 0, o 10, o 15, o 25. Entonces, pero los 25 no te lo cobran sobre todo, sino sobre lo adicional. ¿Me sigue? Entonces, ciertamente, sí te disminuye un poco el impuesto, pero no en la magnitud que uno pudiera pensar, sino es sobre el valor que se pasa de la cuota
o la escala. O sea, no es acumulativo el porcentaje de impuestos a todo lo que tú ganas, sino lo que se encuentra por encima de la escala. ¿Entendió? Ok, ya entendí. Gracias, profesor. Bien, entonces, otro aspecto importante sería, por ejemplo, entender el tema del ahorro. Usted tiene en el banco 100,000 pesos. La inflación fue un 5%. El banco a usted le está dando interés un 2%. Usted está perdiendo dinero porque su dinero está creciendo por debajo de la inflación. Por lo tanto, ese dinero puede comprar menos cosas. Por lo tanto, si usted tiene dinero en el banco, usted debería ganar mínimo la inflación, pero en principio debería ganar un poquito más que la inflación para que su dinero crezca realmente. Si usted le dan una tasa de interés menor que la inflación, en términos reales, su dinero perdió valor. Entonces, no, pero yo tengo 100,000, me dieron un 2%, tengo 102,000 pesos, soy más rico. Sí, pero la inflación fue un 5%. Eso significa que esos 102,000 pueden comprar menos que los 100,000 originales en aquel momento. Entonces usted perdió dinero. O sea que entender el tema de inflación, sobre todo cuando la inflación es alta, es un tema interesante. Y saber que usted tiene a largo plazo que obtener retorno sobre su ahorro mayor que la inflación es algo fundamental. Porque si usted no hace eso o su salario no crece a la magnitud que crece la inflación, usted es más pobre. Usted es más rico en la medida que su ahorro y su salario crece a un ritmo más rápido de lo que crece la inflación. Creo que ese es un aprendizaje importante de lo que estamos hablando que hay que asumir. Ahora, ¿qué es lo importante? Que un país tenga un PIB per cápita grande. Eso sería lo mejor. Estados Unidos, por ejemplo, que en el 2016 tenía el PIB más grande del mundo, sería el país más rico del mundo. Y China, que tenía 11,391, sería el segundo país más rico del mundo. Japón sería el tercero. ¿Realmente es el país más rico o la gente vive mejor en los países que tienen el PIB per cápita, el PIB más grande? ¿Qué usted cree? Otra persona que no haya hablado. Dice, ¿qué usted piensa? Dice. ¿Está aquí, dice? Sí, yo estoy aquí. Yo creo que en un país que el PIB sea mayor, tendrían mejor condiciones las personas de vivir. No que sería el más rico, pero tendrían mejores condiciones. Eso es lo que parecería lógico. Yo por eso siempre hago la pregunta al principio y nosotros respondemos lo que parece lógico y obviamente lo que me gusta, lo que vamos a tratar siempre de plantear es cuestionar lo que nos parece lógico para darnos cuenta que no es correcto. Vamos a utilizar otro índice que es el PIB nominal. Yo cojo el PIB de un país y lo divido entre la cantidad de personas. ¿Qué pasa si yo hago eso? Bueno, esa lista que tenía aquí de que Estados Unidos estaba en primer lugar y China en segundo cambia. Y en primer lugar tengo a Qatar. O sea, imagínense que yo tengo 1 millón de pesos y lo divido entre 2 personas, medio millón de pesos cada una, o lo divido entre 1,000 personas. ¿Qué usted prefiere, Pilar? ¿Que yo lo divida entre usted y otra persona o entre usted y 999 personas más? Entre 2 personas. Entonces, aquí lo que estoy postulando es que no es el PIB solamente lo que interesa, realmente es el PIB per cápita. Bueno, pero ¿cuántas personas hay? China produce mucho, pero porque hay mucha gente. Mejor es un país que produzca un poco menos que China, pero que haya menos gente. Entonces, cuando yo divido el PIB de esos países nominal en dólares para poder comparar entre países y lo divido entre la cantidad de personas, me queda para el 2017 que en primer lugar estaba Qatar, Luxemburgo, Singapur, Brunei, Irlanda, Kuwait, Noruega y Estados Unidos en el lugar 10. ¿Y China dónde está? ¿Quién me encuentra en China? ¿Al lado de quién está China? En el lugar 75 que está. ¿Al lado de quién? De República Dominicana. De República Dominicana. En ese momento, 2017, ya no pasó, en ese momento estaba al lado de República Dominicana. ¿Qué significa eso? Que China en promedio, el chino en promedio no vive mejor que el dominicano. El nivel de riqueza del chino en promedio es igual que el de República Dominicana. China no es un país que se vive bien. Mejor irse para Qatar, Luxemburgo, Brunei, estos países que están aquí y no a estos países. Usted se va a República Dominicana y que para China, en promedio, no es que está mejor el chino. Habrá chinos que estén muy bien
pero habrán chinos que están muy mal, porque son mucha gente. Entonces, realmente, no es lo importante que sea el PIB grande, sino el PIB per cápita. El PIB per cápita es un índice que nos dice mejor cómo va la salud de un país, y un país que tenga el PIB per cápita alto es mejor. O sea, lo que yo quiero que crezca, más que el crecimiento del PIB, realmente debería ser el PIB per cápita. Me interesaría más. No, creció muchísimo el PIB, sí, pero que ahora es grandísimo la población, ha crecido muchísimo la población. Entonces, ¿hasta qué punto realmente estamos mejor? De repente creció más la población que el PIB, y lo que estamos es peor, porque hay que repartir entre más gente. Entonces, el PIB per cápita, en ese sentido, es más elocuente para tener una idea de qué países están mejores que otros, más que el PIB. Y bueno, ¿y cómo se divide el PIB dominicano? Yo aquí no tengo el año, yo creo que debe ser el 2016, 2017. Eso puede variar, en alguna partida varía un poquito, como la parte de Mina, pero básicamente no que varía tanto, aunque varía anualmente. En ese momento, ¿qué teníamos? Teníamos que me ayuda con esto. Dalina, usted me puede leer aquí cada cosa con su porcentaje. Sí, claro, profesor. ¿Me puedes repetir que le lea la imagen? Sí. Dice, aportes de los principales sectores al PIB. Dice, salud, 3.2%, intermediación financiera, 4.7%, agropecuario, 5.6%, enseñanza, 5.9%, hoteles, bares y restaurantes, 7.8%, transportes y almacenamiento, 8.2%. Explotación de minas y canteras, es que dice ahí canteras, 1.9%, manufactura local, 10.2%, comercio, 8.9%, construcción, 8.7%, y por último, actividades inmobiliarias con un 8.5%. Entonces, muchas veces la gente piensa que son un país agrícola, pero fíjense que nada más un 5.6% de la economía es agricultura. Por ejemplo, la construcción es un 8.7%, y si sumamos la parte inmobiliaria, es un 17%. El comercio es un 8.9%. O sea, que aquí nos da una idea de qué tamaño tienen los sectores económicos aquí en la República Dominicana. Entonces, el crecimiento. El crecimiento es el crecimiento del PIB, que lo calculamos anteriormente, y tenemos dos tipos de crecimiento. Uno es el potencial. República Dominicana, por ejemplo, en promedio, crece entre un 5 y un 5.5. Yo diría que un 5.3 más o menos en promedio, del 66 para acá. Pero ¿qué pasa? Que hay años que crece más y hay años que crece menos. Sin embargo, en promedio siempre va a crecer, o siempre está creciendo 5.3. Entonces, a veces decimos, no, que tenemos 4 años creciendo mucho. Si tenemos 4 años creciendo un 6, un 7, lo lógico va a ser que después van a venir unos años creciendo menos, un 3, un 2, un 1. ¿Por qué? Crecemos en promedio. Lo ideal sería que nos mantuviera creciendo el promedio siempre, el 5.3 siempre. Pero no, se va a dar ciclo económico, periodo que crecemos más y periodo que crecemos menos. Por ejemplo, con el COVID la economía decreció. ¿Qué está planteado para el año que viene según el Banco Central? Tenemos que ser un 6 o un 7. O sea, hay una compensación de una cosa con otra. Entonces, tenemos ese PIB potencial, que es lo que crecemos en promedio en los últimos años, y tenemos el del año, que a veces es superior, a veces inferior, pero se da el ciclo económico. Una serie de años consecutivos en que hay un boom económico, en que hay bienestar, porque estamos creciendo por encima del promedio, pero luego viene tiempo en el que crecemos por debajo del promedio o inclusive decrecemos. En los países desarrollados es muy común eso. Vienen 4 o 5 años de crecimiento alto, y luego viene el periodo de crecimiento bajo. A esos crecimientos altos se le llama un boom económico, esos ciclos, 3, 4, 5 años con buenos crecimientos, altos, y cuando la economía dura un tiempo, varios periodos de tiempo, creciendo negativamente, se le llama entonces una recesión. Y eso es cíclico, continuamente se presenta. O sea que si eso es cíclico, tenemos que estar preparados para eso, para que haya esos años buenos, de repente estamos ganando mucho dinero, pero tenemos que estar al tanto que dentro de 2, 3, 4 años va a venir un ciclo negativo donde va a crecer menos la economía o va a decrecer la economía y tal vez los negocios no sean tan buenos. Ahora mismo tú estás viendo que está creciendo mucho el negocio y es muy bueno porque la economía está creciendo todo lo que da. Pero ojo, porque en 2 o 3 años la economía va a entrar en un ciclo y va a crecer menos. Y eso se repite en el tiempo. En Estados Unidos bien marcado,
varios años de crecimiento y luego de decrecimiento. Aquí no, aquí nosotros no solemos decrecer. Hemos decrecido 2 años en los últimos 20 años, en el 2020 y en el 2002 con Hipólito. Luego siempre crecemos. Aquí lo que suele pasar más es que crecemos mucho, por encima del 5.5, o a veces crecemos menos, crecemos 2, crecemos 3. Eso es más común. Pero cuando crecemos menos, la cosa se pone dura, la economía se pone difícil, los negocios se ponen malos, la economía, hay negocios que cierran, aumenta el desempleo, mientras que cuando la economía está creciendo mucho, disminuye el desempleo y hay bienestar. Entonces tenemos que entender esa parte de como en la Biblia, que habían 7 años de vaca gorda, 7 años de vaca flaca, pues la economía se pasa a eso. Usted cuando está en vaca gorda, tiene que protegerse, prepararse, porque en X tiempo vendrán los años de vaca flaca. Entonces usted pudiera no ganar suficiente dinero y tener que cerrar su negocio. Si usted se prepara para esos años de vaca flaca, entonces usted pudiera sobrevivir y esperar nuevamente que entre el ciclo de vaca gorda. O sea que hay un ciclo económico donde la economía deja de estar estable. Estable sería que se mantuviera en el promedio. Y cuando se pierde estabilidad, eso afecta a todos los sectores económicos, o a muchos. Por ejemplo, con el COVID, la mayoría de los negocios, sobre todo bares y restaurantes, salieron muy afectados. Pero lo que es farmacéutica, supermercado y pedido a domicilio, ha salido beneficiado. Entonces, cuando el ciclo económico pasa ese tipo de situación, hay un cambio en la conducta de los consumidores y hay muchos sectores que salen afectados, aunque siempre hay algunos que se benefician de esa situación. Los ciclos no son iguales en todos los países, ni la tasa promedio. O sea, en Estados Unidos, que crezca un 4% es un escándalo, es buenísimo. Aquí un 4 promedio es un crecimiento bajo. El crecimiento ideal es un 5 o 5.5. O sea que Estados Unidos, que es un país muy grande, la meta de crecimiento es diferente a la de la República Dominicana. A ver aquí, y nos prendemos ese valor, anda un 5 o 5.5. Y se entiende que los países necesitan, o sea, los países emergentes, que sean más rápido, porque hay una cierta convergencia, hay cierto acercamiento de los países pobres a los países ricos. Eso está sucediendo a nivel mundial. De lo emergente. Los pobres están estancados abajo. Nosotros somos emergentes y estamos teniendo crecimientos altos que nos acercan a los países ricos. Entonces, el crecimiento ideal depende de los países y son crecimientos que mantengan el desempleo bajo o nulo o bien controlado y que la inflación también se mantenga en un monto moderado y lo más alto posible que mantenga eso. O sea, eso sería lo ideal. Y en República Dominicana, por historia, podríamos plantear que está entre un 5 y un 5.5. Esto como lo presenta el Banco Central, la relación por sector, plantea cómo está creciendo. Eso no nos interesa a nosotros. Y, bueno, ¿qué estimula el crecimiento? Esto lo tocaré después con más calma, pero la inversión extranjera, porque aumenta la cantidad de capital, la productividad, porque aumenta el factor trabajo, la educación, porque mejora la productividad, la salud, porque mejora la productividad. A la medida que la gente es más educada y más saludable, vuelve a ser más productiva haciendo su trabajo. Eso ayuda al crecimiento económico. La inversión trae más capital y al ver más dinero también ayuda al crecimiento. Los derechos de autor, que se pueda innovar y no te copien, porque si te copian, tú no vas a tener incentivo de innovar. Tú me dices, yo copio también, entonces nadie innova. Pero si se defiende el derecho de autor, eso motiva a que la gente quiera innovar porque no lo pueden copiar y porque va a ganar, sobre eso va a ganar. La estabilidad política, porque si hay no hay estabilidad política, eso afecta a la parte macroeconómica. Cuando no hay estabilidad, entonces se crean caos, como está pasando en países como Venezuela. El libre comercio, porque permite que haya más actividad comercial, y la investigación y desarrollo, porque crea innovación. Serían algunos de los factores que, si diera tiempo, pudiéramos explicarlo con detalle, pero que pudieran estimular el crecimiento. La otra variable es el desempleo, con esto vamos a terminar, vamos a hacerlo rápidamente. Y voy a hacerlo rápido. El desempleo, pudiéramos creer que sería la cantidad de gente que no trabaja entre la población.
Pero lo primero que no se incluye todo el mundo. Se incluyen las personas. ¿De qué edad? ¿De qué edad usted cree, Génesis, que se incluye la persona para calcular el desempleo? ¿Desde qué edad? ¿Cómo? Repítame, parece que se me está cortando por el internet. ¿Cómo fue? ¿Desde qué edad usted cree que incluyen las personas para calcular el desempleo? Para calcular el desempleo. Sí. O sea, sería la persona desempleada entre el total de la población. ¿O desde qué edad se contabilizaría la población? Rosmary. Desde los 18, o sea, mayor de edad. Eso sería lo ideal, porque en principio está prohibido la educación, el trabajo infantil, pero no, se calcula desde los 10 años. ¿Por qué? Porque esto es un índice internacional que busca comparar los países y lamentablemente hay países todavía pobres donde existe trabajo infantil. Entonces, para poder comparar los diferentes países, se utiliza la misma base que son 10 años, aunque no trabajen los de 10 años. Profe, O sea, pero sí. cuando se calcula el desempleo nacional, también sí hace sí, el nacional. Sí. O sea, Sí, pero todavía no hemos terminado. Ese es el primer concepto. El primer concepto es que la base parte de los 10 años adelante. Sin embargo, ese cálculo que se hace a partir de ahí y da como un 50%. O sea, el 50% de los dominicanos trabajan y el 50% no trabajan. Ese sería el valor que da. Sin embargo, esa no es una información que se publica de desempleo. Porque cuando se calcula el desempleo, se está buscando la gente que está buscando trabajo. O sea que si usted, ahora mismo, que supuestamente, a partir de lo que hablamos de hacer, si usted no trabaja, sería un desempleado y está en ese 50% que no trabaja, realmente esa tasa no es la que se publica, sino que se publica la tasa de la gente que está buscando trabajo en un tiempo reciente y que no lo ha conseguido. O sea que si usted no tiene trabajo, quiere trabajo, pero usted no está haciendo ningún tipo de diligencia para buscar trabajo, usted no es un desempleado desde el punto de vista de los indicadores, desde el punto de vista de lo que se publica. Usted no se le considera desempleado porque usted no está buscando trabajo. Si usted está buscando trabajo y no lo consigue, usted sería desempleado. Así se calcula. O sea que se hacen varios cálculos, pero la tasa que se suele publicar es sobre las personas que están buscando trabajo y no lo consiguen, más las que trabajan, entre las que trabajan. Las personas que están buscando trabajo y no lo consiguen, entre las personas que trabajan, más esas que están buscando trabajo y no lo consiguen. Ese sería el factor que se pondría para calcular el desempleado. Usted no está buscando trabajo, usted no es un desempleado, porque usted no quiere trabajo. Es lo que asumiría esta metodología y esa es la información que se suele trabajar. ¿Cuál sería el valor ideal? En un mundo perfecto, Elian, ¿cuál usted cree que sería la inflación ideal? O sea, ¿cómo así? ¿Desde qué punto de vista? Usted es Dios y usted crea un mundo perfecto. ¿Qué porcentaje de la población usted quisiera que tuviera desempleada? ¿Qué porcentaje de personas que quiere trabajo usted entiende como Dios que debiera no tener trabajo? Bueno, yo supongo que, como usted dijo, el que está desempleado es considerado el que está buscando trabajo y no lo ha conseguido. Entonces, si quieren el trabajo, deberían de todo el mundo tener un trabajo. O sea, que usted plantea que debería ser 0. La tasa ideal de desempleo, ¿verdad? Y nuevamente, ese es un parámetro lógico, eso sería como que lo que se quisiera. Sin embargo, en la realidad, eso no es posible y no es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Pues imaginémonos que tenemos un país que está 0, todo el mundo está trabajando, y de repente usted desarrolla una idea innovadora que va a permitir ganar millones de dólares. Y usted necesita buscar empleado. ¿Dónde usted consigue el empleado? No lo hay. ¿Qué usted haría entonces? Usted va a ganar millones de dólares. Usted tiene una idea revolucionaria y va a ganar muchísimo dinero. ¿Qué usted hace para conseguir su empleado entonces? Eliane. Diga, profe, perdón. ¿Qué usted haría? Para conseguir empleados. Sí. Bueno, lo que se hace actualmente es publicado, digamos, por una red social. Todo el mundo trabaja.
el mundo está trabajando. Oh, ok. Bueno. ¿Yo puedo responder, profesor? Alejandro. Bueno, por la plata vale el mono. Entonces, si yo le digo a una persona que yo le voy a pagar más, él va a venir a trabajar conmigo. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a crearse inflación. De repente, todo el mundo, todas las empresas van a empezar a competir por los empleados. Todo el mundo va a tratar de ofrecer más dinero. Se va a crear un tema inflacionario. Los costos de la empresa van a subir y eso va a distorsionar la economía. Entonces, en principio, debe haber una base no permanente, sino interina. Se le llama a eso la tasa natural de desempleo, que son las personas que renunciaron al trabajo y están momentáneamente desempleadas en lo que consiguen un trabajo nuevo, o la gente que se acaban de graduar, por ejemplo, y entran nuevo al mercado desempleado, y siempre hay un monto mínimo, alrededor de en Estados Unidos un 4 o un 5%, que está desempleado y se considera que si le cometen ese valor, no hay problema de desempleo, porque se entiende que son personas que pronto van a conseguir trabajo, y entre que una gente está en un trabajo y renuncie, o lo voten, por decirlo de otra manera, y gente nueva que está en la universidad y que ahora está buscando trabajo, siempre va a crear una base mínima de desempleo que es aceptable, entendiendo que es algo coyuntural y que esa gente va en un plazo breve a conseguir trabajo, y hay una parte dinámica que va, tú conseguiste, alguien denunció su trabajo y entraron más gente nueva a trabajar, entonces siempre va a haber una base alrededor de un 5%. Es decir, si el desempleo anda alrededor de ese 5%, diríamos que la economía no tiene un problema de desempleo. Ahora, si el desempleo subiera a un 10, a un 15%, entonces ahí nos preocuparíamos de que habría un problema de desempleo. Y en principio, cuando un país que está estable, debiera estar siempre en un 5%, hay una crisis económica, sube el desempleo, pero una vez el país se estabiliza, el desempleo vuelve a desaparecer. O sea que la meta que tiene un país es crecer alrededor del más o igual a la tasa promedio, a la tasa potencial, sería lo ideal, que la inflación esté entre un 3 y 5% moderada, y que el desempleo sea alrededor de un 5% o el monto asociado al país, y eso nos permitiría decir que el país está estable. Eso es lo que queremos. Sin embargo, momentáneamente se van a dar ciclos económicos donde esto se altera y el país está en un momento de inestabilidad o un momento de recesión, y entonces lo que se espera es que el gobierno haga una serie de políticas que mueva al país otra vez a estabilidad para que haya bienestar, baje el desempleo, haya estabilidad con la inflación. Eso sería lo que se quiere. Entonces, con eso terminamos por el día de hoy. Me queda brevemente la tasa de interés, la tasa de cambio, y hacer un ejemplo de varios escenarios para que le pongamos nombre y podamos hacer un diagnóstico de una economía en qué situación está a partir de lo que hemos discutido. Esa sería la meta de esta primera clase, que podemos hacer ese diagnóstico de cómo está la economía, saber si está bien, está mal, y cuáles son las expectativas que se tiene para tener una idea si estamos en estabilidad o si hay un peligro futuro o actual de que la economía no está bien o no está bien. O sea, vamos a aprender a hacer ese diagnóstico que nos va a permitir tener una idea de cómo está la economía y saber por qué está mal y en qué aspecto está mal la economía a nivel macroeconómico. Entonces aquí con eso terminamos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario antes de cerrar la clase. Espero que no haya sido muy aburrida y que haya cierto aspecto que sea interesante. ¿Alguien quiere comentar algo? Entonces, denme un segundito para yo pasar la lista. Yo copio la pantalla y copio los nombres aquí de la... Bien, ya aquí copié las personas que están aquí, entonces pasé la lista aquí. Un placer
y nos vemos la semana próxima. Igual, pero Buen día, profe. Un placer. Bye. Bye bye.